Estamos en la sección del día domingo. En este día la lección nos presenta el tema bien interesante de la situación que se dio cuando el apóstol Pablo estaba delante del gobernador llamado Félix. Es interesante notar cómo este gobernador tenía grandes aspiraciones políticas. Era un hombre que le interesaba estar bien con el pueblo, pero también era un hombre bien avaro e interesado en recibir, por así decirlo, sobornos en todo su sistema de gobierno. Era un gobierno realmente corrupto, opresor, violento, y en cierta manera era, por así decirlo, era un defensor de todo este territorio, pero a nivel político, con intereses pecuniarios. Llama grandemente la atención lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 24, de los versos podemos leer del 1 en adelante. Dice así: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Este orador era realmente un abogado, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: oiga bien, este abogado servía ahora no solo como abogado para interceder, sino como un abogado acusador. Realmente era una especie de fiscal en este momento. Versículo 2 dice: cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti, le estaba hablando aquí a Félix, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas por el pueblo por tu presencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de las sectas de los nazarenos. Aquí está una triple acusación de este hombre llamado Tértulo en contra del apóstol Pablo. Número 1, dice que él es una plaga, que es un promotor de sediciones o revoluciones o de violencia civil entre todos los judíos de todo el mundo, y que es cabecilla de la secta de los nazarenos. Pero lo peor que él acusa aquí a Pablo, dice: intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestras leyes. Recuerde que este gobernador es un gobernador que le gusta o le interesa tener al pueblo en su bolsillo. Entonces este gobernador lo escucha, atiende a los dirigentes judíos, atiende al sumo sacerdote y a estos miembros del Sanedrín, y sobre todo a este abogado llamado Tértulo, que descendieron a Jerusalén 5 días después con el propósito de acusar formalmente a Pablo. Ahora, es notorio que descendieron a Jerusalén y representaron formalmente ante Félix un caso contra el apóstol. Este es el único juicio que se presenta aquí, donde ellos son los acusadores. Ellos contrataron un abogado, y en su discurso Tértulo probó una estrategia interesante para ganar el favor del gobernador. Realmente no era cierto que había paz entre el pueblo judío. Al contrario, había un hecho que se conocía, que había un gobernador que era represivo, violento, represor, y que provocaba antagonismo entre los judíos acerca de la dominación romana. Ahora, es interesante que Tértulo utilizó la política administrativa del gobernador para convencerlo de que también lograría la estabilidad política, en este caso únicamente mediante la dura represión en contra de Pablo. Ahora, estos 3 cargos que podemos ver aquí: número 1, que Pablo era un agitador; número 2, que él realmente era el cabecilla de los nazarenos, que fomentaba disturbios; pero también que el cristianismo era un movimiento disruptivo, que dice que el punto número 3, que había tratado de profanar el templo en Jerusalén. ¿Cómo respondió Pablo ante una de estas acusaciones tan fuertes? Bueno, en el libro de Hechos, capítulo 24, el versículo 10,
Dice así: habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque desde hace muchos años eres juez de esta nación, y con buen ánimo haré mi defensa. Oiga bien, el apóstol Pablo se está defendiendo. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 2 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino de ellos, que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios, al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Pablo aquí está defendiéndose y está presentando el evangelio otra vez, la resurrección de los muertos, la esperanza gloriosa del advenimiento, de la salvación y la resurrección de vivos y de muertos. Ahora, pero algo interesante que presenta aquí el apóstol Pablo es lo que dice el versículo 16. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo aquí está diciendo: como yo creo en la resurrección, creo en la santidad, creo en apartarme del mal, yo no soy nada de lo que me están acusando. Yo acepto que creo en la religión judía, creo en la resurrección de los muertos, y como creo en esa esperanza, yo soy un hombre que me mantengo lejos de todo esto que se me acusa. Esa fue la defensa del apóstol San Pablo. Es interesante notar que estos 3 cargos era algo que estaban a él incriminándolo. Estaban creando una situación para acusar al apóstol Pablo de cosas que él realmente no había cometido. Estos 2 puntos adicionales planteados por Pablo eran devastadores por la situación. No habían acusadores, había ausencia de testigos. Además de esto, tenían el potencial de invadir el juicio. Y número 2, el hecho de que los judíos solo podían hablar de la audiencia de Pablo ante el Sanedrín. Por consiguiente, no tenían nada de qué acusarlo, excepto que él creía en la resurrección de los muertos. Por lo tanto, el apóstol presenta este tema. Ahora, Félix comprendió el peso de los argumentos de Pablo, porque estaba bastante familiarizado con el cristianismo, porque su propia esposa era judía. Entonces decidió suspender el proceso hasta un nuevo aviso. En realidad Félix lo que quería era que los sacerdotes, el Sanedrín, le dieran dinero para que de esta manera pudiera tomar represalias en contra de Pablo. Revela mucho de su carácter, que presentaba un soborno, y esta era la oportunidad. Pablo tenía pocas posibilidades de tener una audiencia justa ante alguien como Félix. Es interesante notar que Pablo se esforzó sin defensa, más que la defensa que él mismo presentaba delante de Dios y los hombres. ¿Qué significa esto entonces? Que un día nosotros vamos a comparecer ante el juicio de Dios, donde los muertos serán resucitados, tanto buenos como malos. Por lo tanto, hemos de tener una conciencia limpia y tranquila de toda acusación de los hombres y del diablo mismo mentiroso. Por lo tanto, estudiemos la lección en el día lunes y descubramos qué nos enseña esta lección con el tema que es ante Festo. Recibamos nuestra bendición estudiando esta lección.